Vamos a continuar con la unidad 2, parte 3, medidas de variables aleatorias discretas. Cuando tenemos una variable aleatoria, hay medidas que describen el comportamiento de esta. A continuación, vamos a estudiar algunas de esas medidas. Vamos a la primera medida que avanzaremos, que son las llamadas cuantiles. Leamos la definición. Se denomina cuantil de orden Q, donde Q es un valor mayor que 0 y menor que 1, expresado como x sub Q, al menor valor que toma una variable aleatoria x si cumple que la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual a x sub Q es mayor o igual que Q. Observemos sobre esta definición algunos detalles. Nos dan un dato que es el valor de Q, una probabilidad por lo que vemos, ¿sí? Es decir, un valor de la ordenada del eje Y, tal que deberemos buscar un valor de la variable aleatoria que depende de ese valor Q, es decir, un valor de abscisa, tal que cumpla que la función de distribución acumulada hasta ese valor x sub Q, hasta el cuantil de orden Q, tiene que ser mayor o igual al dato que nos dan, que es el valor Q. De acuerdo a cómo dividamos el eje de ordenadas, ¿sí?, para la función de distribución acumulativa, es decir, para el intervalo 0, 1, los cuantiles van a recibir distinto nombre. Si dividimos en cuartos al intervalo 0, 1, tendremos primer cuartil, segundo cuartil, que es el que me acumula el 0,50, tercer cuartil, que es de orden 0,75. Si dividimos en décimos al eje Y, tendremos los deciles, y ahí aparece primer decil, segundo decil, hasta el noveno decil. Si dividimos en 100 partes iguales al eje de ordenadas, es decir, al intervalo 0, 1, tendremos los céntimos o centésimos, que nos dan los percentiles. Los cuantiles van a llamarse percentiles, y ahí tendremos desde el primero, segundo, hasta el 99 percentil. Hay un cuantil que se caracteriza por tener un nombre propio y se lo identifica individualmente, que es el cuantil mediana. Ese cuantil mediana, que lo podemos simbolizar como mu sub d, va a ser el percentil 50, o el segundo cuartil, o el quinto decil. Veamos un ejemplo. Sobre el ejercicio 2 que venimos trabajando en la unidad 2, donde la variable x es número de unidades defectuosas de un lote y la función de distribución acumulada es la que está dada en dicha tabla, ¿sí? Ya la hemos visto. Vamos a buscar cuantiles recordando cuál es la definición, ya que el cuantil x sub q es el menor valor para el cual la función de distribución acumulativa hasta ese valor de cuantil es por lo menos q. Busquemos el cuantil donde q es 0,90. Entonces tendremos que pensar cuál va a ser el menor valor de la variable aleatoria tal que acumula hasta ese dato por lo menos el 0,90 de probabilidad. Si vemos la gráfica, ¿sí?, tenemos el dato del valor Q, que es 0,90, y tenemos que pensar cuál es el X que por lo menos tiene función de distribución acumulativa mayor o igual a 0,90. Por lo que vemos, ese dato es el valor de abscisa x igual a 2. Es decir, 2 es el valor
que por lo menos acumula el 0,90 de probabilidad. Lo podemos ver a este dato también en la tabla. Es decir, acá tenemos el valor de la ordenada, ¿sí? Los valores de ordenada, buscamos 0,90, ¿sí? ¿Cuál es el X menor que acumula 0,90? Porque hay valores de abscisa que también acumulan un valor mayor o igual a 0,90, como es el 3, ¿sí? Ya que acumula 1 y es mayor que 0,90, pero no es el menor valor de abscisa que acumula, que tiene una función de distribución acumulada mayor o igual a 0,90. El menor valor es el 2. Es decir, que el cuantil de orden 0,90 es igual a 2. Busquemos otro cuantil. Perdón, vamos a interpretar este resultado. Interpretar el resultado sería leer la definición, es decir, el valor 2 lo colocamos en el cuantil x0,90 y en esta expresión acá iría el 2, que es el cuantil que hemos hallado, y sería interpretar esta probabilidad. Es decir, hay por lo menos un 0,90 o un 90% de probabilidad de que el número de unidades defectuosas sea lo sumo 2. Busquemos otro cuantil. ¿Cuál es la mediana de esta distribución? Bueno, por definición tendríamos que pensar cuál es el valor de abscisa, el valor de variable aleatoria x, tal que por lo menos tiene una probabilidad acumulada del 0,90. Entonces, del 0,50, perdón. Entonces, estamos pensando en esa situación. ¿Cuál sería el valor de x que tiene acumulado por lo menos un valor de 0,50? Nosotros vemos acá que a 0,50 no le corresponde ningún valor de abscisa, pero la probabilidad acumulada tiene que ser mayor o igual que 0,50, ¿sí? Entonces, la siguiente sería 0,60 y el menor valor que tiene una probabilidad acumulada mayor o igual a 0,50 es precisamente el valor 1. Es decir, que el cuantil mediana o de orden 0,50 es el valor 1. ¿Cómo lo interpretamos? Nuevamente sería, existe una probabilidad por lo menos del 50% de que el número de unidades defectuosas sea a lo sumo 1. Si lo miramos en la tabla de arriba, tenemos que el orden que nos está indicando Q para buscar el cuantil es 0,50. Entonces, ¿cuál es la acumulada mayor o igual a 0,50? Hay 3 acá acumuladas mayores o iguales a 0,50. 0,6, 0,9 y 1. Pero ¿cuál es el menor X que acumula una probabilidad mayor o igual a 0,50? Es el valor 1. El menor de los X que cumple con esta condición es 1. Veremos ahora una nueva medida que se llama valor esperado o esperanza. La definición dice, sea X una variable aleatoria discreta definida en un espacio de probabilidades CP y X de S es el conjunto de valores que toma X. La esperanza de X, que la simbolizaremos como E de X o mu sub X, se obtiene a partir de la siguiente expresión. Vamos a tener para encontrarla que sumar para todo valor del conjunto soporte de la variable aleatoria el valor de variable aleatoria por la densidad correspondiente a dicho valor. Veamos un ejemplo. Estamos en el experimento en donde la variable aleatoria es número de unidades defectuosas de un lote y la función de densidad de probabilidad
expresada a partir de la siguiente función. En esta expresión tenemos que los valores que toma la variable aleatoria están dados por los conjuntos de las indicadoras, ¿sí? Y que la densidad de cada valor está expresado por estos factores. Por lo tanto, la sumatoria, encontrar la esperanza, que es la sumatoria de cada x por su densidad, va a ser multiplicar el valor de variable aleatoria por su respectiva densidad más el valor de variable aleatoria por su respectiva densidad y así sucesivamente. Es decir, que la esperanza en este caso va a ser 0 por 0,4 más 1 por 0,2 más 2 por 0,3 más 3 por 0,1, cuyo resultado es 1,1. Si tenemos la tabla, encontrar la esperanza va a ser tomar el valor de la variable aleatoria, multiplicarlo por su densidad y luego sumar 0 por 0,4 más 1 por 0,2 y así sucesivamente. El valor de esperanza, ese 1,1, representa el valor promedio de la variable aleatoria x luego que hemos realizado el experimento un número importante de veces. En este caso sería que hemos analizado un número importante de lotes, en cada lote el número de unidades defectuosas y en promedio de todos los lotes nos dio un número de unidades defectuosas de 1,1. Veamos algunas observaciones importantes sobre este resultado. Primero, el valor de esperanza no necesariamente pertenece al conjunto soporte, como lo vemos en este caso. Es decir, nos dio por resultado 1,1 y 1,1 no pertenece al conjunto soporte de x que está formado por 0, 1, 2 y 3, ya que representa un promedio de valores de x. Ahora, sí debe estar expresado ese valor dentro del rango que medimos esa variable. Esta variable tomó valores de 0 a 3. Entonces sería imposible que el promedio de valores observados entre 0 y 3 nos diera, por ejemplo, 10. Es decir, tiene que estar entre 0 y 3. Por ejemplo, si medimos una variable de 50 a 100 y el promedio de esos valores de variable entre 50 y 100 va a tener que estar dentro de 50 hasta 100. Es decir, el valor de la esperanza no necesariamente pertenece al conjunto soporte de la variable, pero sí tiene que pertenecer al rango de medición de la variable aleatoria x. Segundo, el valor de esperanza mantiene la unidad con que estemos midiendo la variable aleatoria x. En este caso es unidades. Por lo tanto, la esperanza es 1,1 unidades defectuosas. Mantiene la unidad con que se observa la variable aleatoria. Y tercero, en este caso, la interpretación sería que en una serie larga de experimentos repetidos se espera que en promedio el número de unidades defectuosas por lote sea de 1,1 unidades. Entonces, cuando hablamos de esperanza, hablamos de el número promedio esperado que se obtiene en dicho, para la variable aleatoria en dicho experimento. Bueno, vamos a ver qué representa una función de una variable aleatoria. Veamos el siguiente esquema. Tenemos un espacio muestral, ¿sí? S, en donde actuó una variable aleatoria x, que a las respuestas del experimento S le asignó un valor real x, y luego definida una función g que va de reales en reales, es decir, es una función real, tal que al valor x le asigno un valor g de x. Como ustedes ya saben, esto es una composición de funciones, ¿sí? Tal que la función g compuesta con x le asigna a cada elemento s un valor real g de x. Bien, esa función g compuesta con x tiene un dominio s y un codominio r, entonces
la función que surge al componer g y x es una nueva variable aleatoria, ya que toma respuestas del experimento y le asigna un número real. Observemos el siguiente ejemplo. Tenemos una función g real, tal que está definida como que a cada número real lo eleva al cuadrado. Bueno, dada una variable aleatoria x, que es la que venimos mostrando en el ejemplo, que es número de elementos defectuosos por lote, si aplicamos la función g a esa variable aleatoria x, lo que nos queda es la variable aleatoria x elevada al cuadrado. Bueno, veamos qué ocurre con la densidad de esta nueva variable aleatoria que es x al cuadrado. Tenemos la función de densidad de la variable aleatoria x a partir de esa expresión. ¿Qué significa esa expresión? Que si nosotros tomamos el elemento 0, ¿sí? Cuando x vale 0, ¿sí? Tenemos un 40% de valores ceros medidos. ¿Qué significa acá este término? Que cuando observamos el 1, tuvimos un 20% de unos observados. Por lo tanto, si luego lo que hacemos es a cada valor de x elevarlo al cuadrado, tendremos ceros al cuadrado, 40% nuevamente. Unos al cuadrado, que es 1, 20%. No cambia el porcentaje de los valores elevados al cuadrado. Acá 4, el 2 elevado al cuadrado, seguiremos teniendo un 30% de 4, así como teníamos un 30% de 2. Por lo tanto, la función de densidad de la variable aleatoria x al cuadrado mantiene los valores de densidad. Lo que cambia es el valor de variable aleatoria, que lo que hace es elevarla al cuadrado. Entonces, cuando tenemos la tabla de la densidad de la variable aleatoria x, es muy fácil transferirlo a lo que sería la tabla de densidad de una variable aleatoria x al cuadrado, donde lo que se ve afectado es el valor de la variable aleatoria, ¿sí? Que pasa a ser el cuadrado de cada valor, pero no la densidad en sí mismo. Es decir, la densidad de la variable aleatoria x al cuadrado es exactamente la misma que la densidad de la variable aleatoria x. Vemos ahora qué significa la esperanza de una función de variable aleatoria. Sea x una función que va del espacio muestral S a R, una variable aleatoria, y g una función real. Entonces, la función compuesta g compuesto con x, que nos da el valor g de x, es también una nueva variable aleatoria y lo acabamos de ver recién, y la esperanza de g de x será, naturalmente, la esperanza de esa nueva variable aleatoria g de x, que la obtendremos como la sumatoria para todo valor de la variable aleatoria x del conjunto soporte como g de x por la sumatoria de g de x por la función de densidad de la variable aleatoria x, que recién vimos que la función de densidad de la variable aleatoria x es exactamente la misma que la función de densidad de la variable aleatoria x al cuadrado en el ejemplo anterior. Es decir, que la función de densidad no varía. Veamos un ejemplo. Tenemos el ejemplo donde la variable aleatoria x es el número de elementos defectuosos por lote, la función de densidad ya conocida, y la función real g de x igual a x al cuadrado. Entonces encontraremos la esperanza de g de x, que en este caso es x al cuadrado. Bueno, por definición, esa esperanza es la sumatoria de g de x por la función de densidad. En este caso, g de x es x al cuadrado, es decir que nos queda la sumatoria de los x al cuadrado por la función de densidad, y sería entonces encontrar 0 al cuadrado por 0,4 más 1 al cuadrado por 0,2 más 2 al cuadrado por 0,3 más 3 al cuadrado por 0,1. Ese resultado nos da 2,3.
Algunas propiedades de la esperanza de una variable aleatoria. Les comento que debido a la extensión de este módulo, ¿sí? Algunas propiedades serán demostradas en otro video. Veamos la primera propiedad. Si tenemos una variable aleatoria x y c y b son constantes reales, g y h funciones de R en R, es decir, funciones reales, se va a cumplir. Uno, que si tenemos una variable aleatoria que siempre toma un valor constante, es decir, que la probabilidad de que x valga c es igual a 1, ¿sí? X siempre mide c, c, c en forma indefinida. Entonces, la esperanza de x, ¿sí? Va a ser igual a la constante c. Esta propiedad la demostraremos. Básicamente, si ustedes piensan en una variable aleatoria que mide 5, siempre 5, el promedio de tener 5, 5, 5 es igual a 5. Una propiedad 2 dice que la esperanza de una constante por una función g de x, es decir, de esa nueva variable aleatoria, es igual a obtener ese valor de esperanza, es igual a obtener la esperanza de g de x y multiplicarla por el valor de la constante c. Una propiedad 3 que dice que la esperanza de una suma de funciones g de x más h de x, es decir, de esas nuevas variables aleatorias, va a ser igual a obtener la esperanza de g de x y luego sumarle la esperanza de h de x. Es decir, que la esperanza de la suma de funciones aleatorias de la variable aleatoria x es igual a la suma de las esperanzas de cada una de las funciones. Cuarto, que la esperanza de una constante por función de variable aleatoria más otra constante, b, es igual a obtener la constante c por la esperanza de g de x más la constante b, propiedad que demostraremos en el siguiente video. Las propiedades 2 y 3 se las dejamos al alumno para que las demuestre. Vamos a un ejemplo introductorio de la siguiente medida. Supongamos que se analiza el número de defectuosos sobre lotes, pero de elementos diferentes. Es decir, tenemos lotes de elementos A y lotes de elementos B. Vamos a tener acá dos variables aleatorias, una que sea X, que mide el número de defectuosos en un lote de elementos A, y la variable aleatoria Y, que es número de defectuosos en los lotes de elementos B. Las funciones de densidad correspondientes para esta situación tendremos dos funciones de densidad, una que supongamos es la función de densidad X, que está dada por esa tabla, y otra que es la función de densidad para Y, es decir, la función de densidad donde mide el número de defectuosos de elementos B, que está dada por esta otra tabla. Si encontramos la esperanza para esta variable aleatoria X, nos da que se espera un promedio de 1,5 elementos defectuosos de elementos A, ¿sí? Y si encontramos por lote, y si encontramos la esperanza para la variable aleatoria Y, observen que nos daría el mismo resultado, es decir, se espera en promedio un número de defectuosos por lote de elementos B de 1,5 unidades. Bueno, observamos que las esperanzas corresponden a un mismo valor, pero cuando vemos la distribución de los valores es totalmente distinta, es decir, las densidades para X y para Y son diferentes. Si realizamos gráficos para las densidades, vemos que la función de densidad en X nos muestra que la mayoría de los datos se concentran entre el valor de X1 y 2.
mientras que hay muy pocos valores en x igual a 0 y muy pocos valores en x igual a 3. En esta situación sería que en la mayoría de los lotes encontramos 1 y 2 defectuosos en los lotes de elementos A. Si observamos comparando con el valor de media, que en este caso es 1,5, podemos decir que la mayoría de los lotes tienen un número de defectuosos próximos, cercanos al valor de media, que es 1,5. Si realizamos el mismo gráfico de densidad, pero para la variable aleatoria y, ¿sí?, vemos esta distribución. Es decir, observamos que en esta situación muy pocos lotes, ¿sí?, tienen de elementos B, tienen defectuosos próximos al valor de media que coincide con el valor 1,5. Mientras que muchos lotes, o la mayoría de los lotes, tienen en esta situación o 0 elementos defectuosos o muchos elementos defectuosos. Es decir, que el comportamiento de la distribución de los datos respecto al valor medio es muy diferente. Debemos encontrar entonces una medida que nos permita visualizar esa circunstancia. Si bien el valor esperado es un dato importante y básico, ¿sí?, en esta circunstancia no nos permite describir detalladamente qué está ocurriendo con la distribución de la variable aleatoria x y la variable aleatoria y. Para ello, utilizaremos la medida que a continuación vamos a definir. La medida que necesitamos para describir la situación anterior se llama varianza de la variable aleatoria. Definición. Sea x una variable aleatoria discreta definida en un espacio de probabilidades CP con función densidad f sub x definida y con mu sub x, es decir, la esperanza menor que infinito. ¿Qué significa esto? Que el valor de esperanza es encontrable, es decir, se sabe que se puede obtener ese valor de esperanza. La varianza de una variable aleatoria discreta se simboliza como var de x o la letra griega sigma cuadrado al cuadrado de la variable aleatoria x y se obtiene a partir de la siguiente expresión. La varianza de x, que es igual a sigma al cuadrado de x, es la esperanza de x menos mu sub x al cuadrado. Observemos que x menos mu sub x al cuadrado es una función g de x, ya que tenemos la variable aleatoria x menos un número real que es mu, es decir, es la variable aleatoria menos la esperanza elevada al cuadrado, y como toda esperanza de una g de x es igual a la sumatoria de la g de x por su función de densidad. Entonces, la varianza de x es la sumatoria para todo valor de la variable aleatoria x de x menos mu sub x al cuadrado por su función de densidad. Observemos esta expresión. Si miramos qué representa x menos mu sub x y lo colocamos entre barras de valor absoluto, sería la distancia que toma los valores de la variable aleatoria x respecto de su valor esperado. Es decir, que tenemos, como es la esperanza, un promedio de esas distancias al valor esperado elevado al cuadrado. ¿Por qué se eleva al cuadrado? Primero, estamos pensando en distancias a mu que no nos interese si son por exceso, es decir, por arriba de mu
o por debajo de mu, sino la distancia en sí al valor esperado de cada valor que tome la variable aleatoria. Y además, el cuadrado tiene otra característica interesante, que es que exagera los valores. Si nosotros tenemos una distancia pequeña, por ejemplo, de 0,1 y lo elevamos al cuadrado, esa distancia nos da 0,01. Es decir, una distancia pequeña, el cuadrado la hace aún menor. Mientras que una distancia grande, por ejemplo 10, se transforma en 100. A distancias grandes les da un valor mayor. Entonces, la varianza sería un promedio o la esperanza de las distancias de los valores que toma la variable aleatoria a su valor esperado al cuadrado. Vamos a obtener la varianza aplicando la definición sobre la variable aleatoria que mide el número de defectuosos de un lote, en este caso de elementos A. Es decir, la primer variable aleatoria que llamamos X. Teníamos que la función de densidad estaba expresada bajo esa tabla. Bueno, encontrar la varianza es, por definición, la esperanza de X menos mu sub X al cuadrado, es decir, la sumatoria de X menos mu sub X al cuadrado por su función de densidad. Ya habíamos encontrado el valor esperado de X y era 1,5, por lo tanto esa sumatoria ya tenemos el dato de que mu es 1,5 y desarrollaremos la sumatoria para los distintos valores de X. Es decir, que nos quedaría 0 menos 1,5, ¿sí? 0 menos 1,5 al cuadrado por su función de densidad, más 1 menos su valor esperado, que es 1,5 por su función de densidad, y así sucesivamente encontramos la sumatoria, que nos da en este caso 0,45. Por lo tanto, la varianza de la variable aleatoria X es igual a 0,45. Vamos a ver ahora propiedades de la varianza, que en forma idéntica que como las propiedades de esperanza las vamos a probar en otro video. Las que vamos a avanzar sobre la demostración. Hay algo que tienen que observar, es que estas propiedades, tanto de la esperanza como de la varianza, observen que no se expresa que X sea una variable aleatoria discreta. Y es porque estas propiedades van a valer de la misma manera cuando avancemos sobre la unidad 3 de variables aleatorias continuas. Entonces, si tenemos una variable aleatoria X en general, C y B son constantes reales y G una función de R en R, tenemos una primer propiedad que dice que si la variable aleatoria es una constante, es decir, si la probabilidad de que X sea C vale 1, entonces la varianza de esa variable aleatoria X es 0. Bueno, lo podemos pensar si tenemos, por ejemplo, una variable aleatoria que siempre vale 5, ya sabemos que la esperanza de esa X va a ser el mismo valor, es decir, 5, y los desvíos de cada valor de X, que en este caso es 5, a su valor esperado, que es 5, siempre van a valer 0. Por lo tanto, la varianza, que es un promedio de los desvíos a mu al cuadrado, en este caso es la esperanza de ceros, que nos va a dar 0. Es decir, los desvíos siempre valen 0. Lo demostraremos en el video siguiente. Segundo, la varianza de una constante C por una función g de x va a ser igual a C al cuadrado por la varianza de g de x. Es decir, que la constante sale elevada al cuadrado, no como la propiedad de esperanza,
en donde la esperanza de C por G de X era igual a C por la esperanza de G de X. Entonces observen que en esta situación la varianza extrae a la constante elevada al cuadrado y multiplica a la varianza de la variable aleatoria. También demostraremos esa expresión en el video siguiente. Tercero, que la varianza de C por G de X más B va a ser igual a C al cuadrado por la varianza de G de X. Dejaremos esta propiedad para que la demuestre el alumno. Existe además una fórmula de aplicación práctica que la utilizaremos justamente en la práctica porque agiliza los cálculos para obtener la varianza. Y la probaremos en el video siguiente, la cual dice que la varianza de una variable aleatoria x es igual a la esperanza de x al cuadrado, es decir, de la nueva variable aleatoria x al cuadrado, menos la esperanza de x elevada al cuadrado. Veamos la diferencia entre esas dos expresiones. No es lo mismo el primer término, en donde tenemos un promedio de x al cuadrado, que este término en donde nos está expresando que al promedio lo debemos elevar al cuadrado. ¿Sí? Ya sabemos que la potencia no distribuye con una sumatoria, por lo tanto este término no es igual a este. Bueno, vamos a aplicar la fórmula práctica que acabamos de ver para obtener la varianza de la variable aleatoria i, que lo que medía era el número defectuosos de lotes, pero de los elementos B. Es decir, que encontraremos la varianza de i. Ya sabemos que respecto a la variable aleatoria x, hemos encontrado a partir de la definición su valor de varianza y nos da 0,45. Ahora tenemos la función de densidad de la variable aleatoria i, de la que ya conocemos el valor de esperanza, que nos da 1,5. Bueno, si aplicamos la fórmula práctica de la varianza, en este caso sobre la variable aleatoria i, sería la esperanza de i al cuadrado menos la esperanza de i elevada al cuadrado. Bueno, ya conocemos cuánto vale la esperanza de i. Es decir, que este segundo término ya lo tenemos, este segundo término ya lo tenemos resuelto porque sería 1,5 elevado al cuadrado. Bueno, ahora lo que nos faltaría es encontrar la esperanza de i al cuadrado. La esperanza de una g de i, en este caso, va a ser la sumatoria de la g de i, que es i al cuadrado, por su función de densidad. Es decir, 0 al cuadrado por 0,45 más 1 al cuadrado por 0,05 y así sucesivamente. El resultado nos da este valor. Bien, ¿qué sería entonces la varianza de i? El dato que acabamos de encontrar, que es la esperanza de i al cuadrado, 4,3, menos la esperanza 1,5 elevada al cuadrado, lo cual nos da una varianza de i de 2,05. Observarán que se realiza en forma más ágil el cálculo de la varianza mediante esta fórmula. Bueno, entonces acá podemos ver cómo esta medida actúa sobre estas dos variables aleatorias. Recordemos que la variable aleatoria x, cuando graficamos su función de densidad, la mayoría de los datos estaban concentrados próximos a mu, mientras que en la variable aleatoria y, al contrario, ocurría que la mayoría de los datos estaban concentrados en los valores extremos de la variable aleatoria i,
es decir, estaban dispersos respecto de su valor esperado, que es 1,5. Entonces, si comparamos los valores de la varianza en X comparada con el valor de la varianza en Y, lo que observamos es que la varianza en X nos da un valor menor respecto de la varianza en Y. Por lo tanto, podemos decir que la distribución de los datos de la variable aleatoria X son más homogéneos respecto de mu, están más concentrados con respecto al valor de mu que lo que ocurre con los valores de la variable aleatoria y, donde los valores de y están más dispersos respecto del valor esperado mu sub i. Vamos a algunas observaciones. Primero, el valor que nos da la varianza por ser una esperanza de x menos mu al cuadrado, es decir, un promedio de valores mayores o iguales que 0, es un valor siempre mayor o igual que 0. Es decir, la varianza siempre da un valor mayor o igual que 0. Segundo, ese valor no necesariamente tiene que, es más, no va a estar en el conjunto soporte de la variable aleatoria, ni tampoco en el rango de la variable aleatoria, ya que es un promedio de distancias a mu elevado al cuadrado, es decir, no es un promedio de las x. Tercero, respecto de la unidad de la variable aleatoria, de la varianza, que si observamos cómo se obtiene, ¿sí?, la varianza de una variable aleatoria queda con la unidad de la variable aleatoria x elevada al cuadrado. Y por lo tanto, esto trae dificultades al momento de tener que comparar e interpretar, ¿sí?, el valor de la varianza comparado con el valor de la media, que responde a la unidad de la variable aleatoria y la misma variable aleatoria. Para solucionar esta dificultad, aparece una nueva medida que es el desvío estándar o la desviación típica. Sea x una variable aleatoria discreta definida en un espacio de probabilidad SP con función de densidad f sub x y con una media que existe, es decir, menor infinito, se define el desvío estándar de una variable aleatoria x como la medida obtenida a partir de la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, en forma muy sencilla, el desvío significa que lo que encontramos es la raíz cuadrada del dato que he obtenido por la varianza, ¿sí? Y a partir de encontrar la raíz cuadrada, tenemos el valor del desvío estándar, que interpreta lo mismo que la varianza, nada más que en la misma unidad de la variable aleatoria x y mu sub x. Entonces, si encontramos en el ejemplo el desvío estándar para la variable aleatoria x, cuya varianza nos dio 0,45, es sencillamente encontrar la raíz cuadrada de 0,45 y lo mismo para la variable aleatoria y, donde nos dio la varianza 2,05, encontramos la raíz cuadrada y nos da el desvío estándar, que es 1,432. Por último, vamos a ver qué medida es la moda, modo o valor modal. Cuando tenemos una variable aleatoria discreta, el valor modal corresponde al valor de la variable aleatoria cuya función de densidad toma el mayor valor. Es decir, que si nosotros tenemos esta función de densidad de la variable aleatoria x, podemos ver que las funciones de densidades en esta situación máximas son 0,45, aparecen dos veces. Por lo tanto, tenemos dos valores modales, ya que el valor modal es un valor de la variable aleatoria, ¿sí?
Y podemos decir que esta distribución es polimodal, ¿sí? Ya que tiene dos valores modales. En este caso, un valor modal que es 1 y un valor modal que es 2. Observen que es la única medida de las que hemos visto hasta ahora que puede tomar en una variable aleatoria determinada valores distintos, ya que si tenemos una variable aleatoria X, tenemos una única media, un único valor de cuantil una vez que determinamos un orden, un único valor de varianza y de desvío estándar. Pero valores modales podemos encontrar más de uno. En el ejemplo 2 ocurre exactamente lo mismo. Los valores modales son en este caso 0 y 3.